¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más de Nivel 5. Estamos empezando. Está usted en Televisoras Grupo Pacífico. Saludo como siempre a Víctor Torres. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, gracias. También a Jorge Aragón. ¿Qué tal, Jorge? Bien, Andrés, bien. Todo bien. Te veo sosteniendo el rostro con tu mano. Sí. Es la desmañanada. No, y además pues, toda la noche llorando, ¿no? Hoy tenemos como invitados a dos miembros del Consejo Ciudadano para la Vigilancia y la Transparencia, estos del préstamo de 2.600 millones de pesos que solicitó el gobierno de Sinaloa y aprobado por el Congreso del Estado para la aplicación de diversas obras. Dos miembros de ellos están aquí con nosotros. Samuel Campos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Andrés, gusto saludarte. Buen día. Y está también con nosotros Carlos Corrales. ¿Qué tal? Gracias, Andrés, buenos días. Pues buenos días, gracias sobre todo a usted por estar con nosotros en una emisión más de Nivel 5. Vamos a hablar de el Consejo de Vigilancia y la vigilancia precisamente que está haciendo del préstamo de los 2.600 millones de pesos al gobierno de Sinaloa. Vamos a hacer un recuento, digamos, en principios del año 2011, al inicio del gobierno de Mario López Valdés, las condiciones agrícolas y las heladas provocaron una crisis en el campo. La caída económica que preveía el gobierno con sus números macros era de tal magnitud que solicitaron un préstamo de 3.000 millones de pesos al Congreso del Estado. Este finalmente vino aprobando 2.600 millones de pesos para una serie de obras, particularmente de infraestructura. La gran mayoría de ellas, o las más grandes, digamos, en monto, son obras carreteras. La aplicación de este crédito se ha venido haciendo desde esa fecha, mediados del año 2011, hasta la actualidad. Se tuvo que pedir una prórroga porque no aplicaban todo el monto correspondiente. La semana pasada el Consejo de Vigilancia publicó un desplegado en el cual señalaba que algunos funcionarios del gobierno del Estado no otorgaban la información que ellos necesitaban para dar certidumbre en la aplicación de este préstamo, particularmente la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y también la Unidad de Transparencia. Dejó de fluir la información por lo menos desde el mes de septiembre, según explicó el Consejo de Vigilancia, y por tanto no podía avalar, por supuesto, lo que se venía aplicando de este préstamo, que va por alrededor de casi la mitad de esos 2.600 millones de pesos. Pues Samuel, me gustaría que empezáramos lo que llevó al Consejo de Vigilancia y Transparencia publicar este desplegado por la información que no estaba fluyendo hacia ustedes. He revisado la página de internet del Consejo de Vigilancia y bueno, hay que decirlo que es posible conocer incluso las fotografías de las obras, cómo se encontraba antes cada una de estas y cómo se encuentra actualmente, los avances que tienen porcentajes y alguna otra información, por ejemplo, la empresa que obtuvo la licitación y por supuesto los datos mínimos al menos de esta empresa. Samuel. Bien, pues como lo comentaste, el año pasado se conformó este consejo a iniciativa de los organismos privados con la finalidad pues de darle transparencia, darle certidumbre a la aplicación del crédito de los 2.600 millones de pesos. Entonces se conformó el consejo, estuvimos teniendo reuniones constantes semanalmente con la unidad de inversiones del gobierno del Estado de Sinaloa a cargo del ingeniero José Luis López Montiel, y él a su vez ha sido el contacto pues para tener pláticas con los funcionarios de las distintas dependencias que tienen que ver con la aplicación de este crédito. Esto había estado fluyendo muy bien, trabajamos juntos en la construcción de la página que comentabas. Creo que el resultado fue acertado, pues el tener toda la información que nos empezaron a poner en la mesa del consejo. Nosotros realmente no sabíamos a ciencia cierta qué hacer con ella y entonces se nos ocurre pues que se construya una página, ¿verdad? Y que toda esa información se ponga en la página. Así transcurrimos los primeros meses, los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año. Pero en los últimos, de septiembre para acá, pues se perdió el contacto, se perdió ya la comunicación, a raíz pues de una solicitud de información que le hicimos a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Unidad de Transparencia, donde pues la respuesta que nos dieron en algunos casos fue insuficiente y en otros no hubo respuesta.
Y eso nos lleva pues a publicar el desplegado. Nada más me parecería que sería bueno una acotación, Samuel. Sí. Estas peticiones de información de las que estás hablando se habían hecho ¿de qué forma? No estamos hablando de peticiones de información vía ley de acceso, sino de la forma que ustedes habían mantenido el contacto con la unidad de inversiones y con cada una de las dependencias, tanto obras públicas como administración y finanzas y la unidad de transparencia. ¿O de qué forma estamos hablando? Sí, inicialmente casi todo lo que, todas las información que solicitamos era de manera verbal en las reuniones periódicas que teníamos. Posteriormente, esta información se nos fue quedando pues pendiente de resolver, entonces elaboramos un escrito, se lo hicimos llegar a cada una de las dependencias. La unidad de transparencia nos contesta, ¿verdad? Y de la contestación pues surgen algunas dudas y pedimos pues tener ya una reunión para aclarar esas dudas. Y en el caso de las otras dos dependencias, que es Secretaría de Finanzas y Obras Públicas, pues ahí no habíamos tenido respuesta, no hemos tenido respuesta todavía. Muy bien, entonces estamos hablando de peticiones ya por escrito. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué clase de dudas empezó a haber? Bueno, puntualmente, sabemos que este crédito se tiene que aplicar a obras, a inversión. No debe de aplicarse a gasto corriente. Entonces, en concreto, ahí hay dos partidas que nos llamaron la atención. Y no estamos juzgando que esté mal aplicado, simplemente queríamos tener la certeza de que todo está conforme a ley. Es el caso de un 3% que el propio Congreso autorizó al gobierno del Estado para que lo aplicara, un 3% del monto de los 2.600 millones de pesos, 78 millones de pesos, que se aplicara a gastos de asesoría para la contratación del crédito. Al interior del Consejo, quizá por el mismo desconocimiento nuestro en este tipo de operaciones macros, pues se nos hizo mucho, 78 millones de pesos. Viéndolo desde el punto de vista del 3%, pues desde el punto de vista absoluto, pues no es una cantidad relevante, pero ya en la cantidad total, pues sí llama la atención. Entonces, queríamos una explicación de la aplicación de esos 78 millones de pesos. También dentro de las aplicaciones de este crédito se destina un monto, un 2,5% más o menos, para gastos de supervisión de obra. Esto se le asigna a la Secretaría de Obras Públicas. Ellos tienen un cuerpo de funcionarios que supervisan la ejecución de la obra y además pues se encargan del proceso de licitación, el proceso de llevar a cabo pues todo este proceso pues para asignar la obra. Entonces, del monto del crédito se les asigna pues un porcentaje también, que es el 2.8. 2.8, ok, un 2.8. Y la unidad de transparencia también se lleva un 3% por concepto de gastos de supervisión, pues relacionado con la actividad que ellos desempeñan de estar viendo que las operaciones sean transparentes. Entonces, estos porcentajes pues... Ya le andamos pegando al 10%. Pues casi, ¿verdad? Ya duele un 10%, ¿eh? Sí. 3, 6, sí. Es un 10% ya. Son 228 millones en total. Entonces, en concreto, la idea es que nos explicaran la aplicación de ese monto. Okay. Y eso es lo que es lo que se ha quedado pendiente. Hemos tenido contacto ya con los funcionarios y en la semana vamos a tener reuniones para desahogar estos puntos. Claro que ya tienen la información pertinente. Sí, aquí tuvimos al jefe de la unidad de transparencia, Juan Pablo Yamuni, y Víctor y yo le comentábamos en particular que esta forma de vigilancia de los recursos, es decir, la conformación de un Consejo Ciudadano, al menos yo particularmente, realmente lo ponía en duda. Ahora que estamos revisando ya a detalle la actuación de ustedes como miembros del Consejo Ciudadano, ciudadanos finalmente, algunos de ellos cerca de algunas cámaras empresariales, que se meten a vigilar este asunto, pues ya conocemos ya más a detalle lo que ha venido sucediendo, ¿no? Él decía que era un ejercicio, Juan Pablo Yamuni decía que era un ejercicio que había que explorar y a ver qué resultados tenía, ¿no? Pero hay que decirlo, yo sí dije en este espacio que teníamos dudas de qué forma el Consejo Ciudadano realmente estaba vigilando o si nada más estaba validando lo que estaba de la aplicación de este recurso, Víctor. Pero es que fíjate, además, yo creo que en ocasiones este tipo de consejos ciudadanos no solamente son útiles para vigilar que se apliquen los recursos para los que están destinados,
sino que también puede resultar un obstáculo que frene la aplicación de un recurso en una obra, cuando se generan de pronto confusiones, porque ustedes mismos lo aceptan, Samuel, de que ni siquiera sabían qué hacer con la información. Hay, por supuesto, instancias legales que están para vigilar la aplicación del recurso, para fiscalizar el recurso público. El crédito aprobado en el Congreso pues tiene sus cláusulas y establece todos esos conceptos que ustedes no los conocían, pues es otra cosa. Pero sí de pronto escándalos en la opinión pública yo creo que pueden confundir a la opinión pública cuando no se tiene toda la información respecto a la aplicación de un crédito. A mí me quedan muchas dudas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, de pronto pueden entrar también en conflictos de interés con las empresas que están resultando beneficiadas con los contratos para la aplicación de la obra. Si algunos de los integrantes o de los que a ustedes los impulsan no están contemplados en el programa de obra, pues pudiera haber por ahí conflictos de interés y presiones que se dan de empresarios que no han sido favorecidos o que lo fueron en el pasado y que en esta administración no han sido favorecidos con la contratación de obra pública, ¿no? En fin, creo que se da una serie de situaciones ahí que de pronto algunos medios sí le dan seguimiento sin tener conocimiento, o quizás algunos teniendo conocimiento de qué hay detrás de esos intereses y de estar presionando, que yo no estoy aquí más que planteando una serie de dudas que las sigo teniendo como las teníamos, no sé si tú ya no las tienes, pero yo sigo teniendo dudas de cómo este tipo de organismos, qué tanto pueden beneficiar a la transparencia o qué tanto no pueden beneficiar a la transparencia en la aplicación de los recursos. Sí. Jorge. Sin embargo, vamos, a mí hay dos detalles que a mí me llaman la atención. O sea, uno es la reacción de los funcionarios ante el desplegado, ¿no? Que inmediatamente dijeron: sí, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Tenía los frijoles en la lumbre y no me había sido posible contestar. O sea, admitieron que la omisión había sido de parte de ellos, ¿no? Lo admitieron, pero de inmediato. Esa es una. La otra cosa que a mí me está brincando aquí ahorita ya. Dicen ustedes que es más o menos la mitad del crédito el que se ha aplicado. En total ahorita, perdón si entendí mal, pero sí que va más o menos, dijeron de 2.600 millones, pues se han ejercido más o menos 1.300. Poquito más. Poquito más. Poquito más de la mitad. Poquito más de la mitad. Porque, Víctor, tú checaste, aquí lo comentaste que ya el crédito iba ejercido arriba del 90%. Sí, bueno, no sé a qué le llaman ejercicio del crédito, pero en lo que se refiere a avances de obras que incluso terminadas, hacíamos un resumen del 70% ya, de obras ya terminadas. Sí, es que hay dos tipos de avance, el avance de obra y el avance financiero. Sí, eso. En el avance de obra debe de andar como en el 80% o quizá un poco más. Si hablamos del 70 hace como un mes, ¿no? Era el 90, arriba del 90, pero vamos, o sea, obras que se iniciaron ya están arriba del 50, ¿sí? Sí. Pero la lana... Pero ya terminadas. Las obras fuertes, las de alto monto son las que están pendientes. O sea, bueno, pues es obvio, ¿no? No, yo creo que no es obvio. Es obvio porque son obras grandes, digo, están Sí, pero sí, pero vamos por partes. Sí. No, vámonos al origen. No, espérate, es que yo tengo muy claro por qué pidieron ese crédito. Es que el mundo se va a caer. Es que fue la helada. Tenemos que actuar inmediatamente. Quiere decir que estamos ahorita, dentro de 2 meses se van a cumplir 2 años que pegó la helada. Y es hora que apenas va arriba, ligeramente arriba del 50% del dinero ejercido. No, qué obras grandes ni qué obras chicas. Aquí sí, ya los considerandos y la explicación que hacía el Ejecutivo al Congreso era que la catástrofe económica que venía a Sinaloa, que la pérdida del Producto Interno Bruto iba a ser de tal magnitud que se necesitaba una inyección rápida, además de dinero. No resultó a tal grado, aquí lo han dicho los especialistas económicos. Gerardo López Cervantes, por ejemplo, ha dicho que realmente no era el panorama tan grave. Qué bueno, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Por supuesto, qué bueno que no era tan grave, pero eso fue lo que se pintó, lo que se planteó. Así es, Víctor, se nos van a ir 2 años ya. Bueno, aquí también hay que ver, ¿no? Yo creo que sí, desde origen, lo hemos comentado, estuvo mal planteado el argumento de solicitar un crédito para generar, reactivar la economía golpeada por las heladas.
Me parece que fue un argumento fallido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no va a generar una inversión pública de esa magnitud, reactivar la economía en sectores que no reciben directamente ese recurso. Aquí lo importante es que ese recurso que se está ejerciendo por partes, porque tengo entendido que no es un dinero que tengan ahí, sino que está disponible, que lo están aplicando de acuerdo a las necesidades y a los avances de obra y a cómo van. Por ejemplo, hay terrenos que no están en condiciones de utilizarse, se encontraron con ese problema en algunas obras en algunos municipios. Hay otros municipios donde los ayuntamientos no le han querido entrar con recurso y ahí está atorado. En fin, creo que lo importante es que ese recurso se aplique y que las obras se hagan. Claro. Y a partir de ahí me parece que la fiscalización se justifica. Pero otros detalles, esto no me queda muy claro a mí, por ejemplo, los porcentajes designados para la supervisión de obra, que yo creo que esto se hace en cualquier tipo de crédito, ¿no? Hay un porcentaje del costo del crédito que se va a la supervisión de obra. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Tengo que ir a una pausa, Carlos. Si quieres regresamos ahorita contigo. Estamos en nivel 5.